Y hay unos softwares que ni conozco, como me dijeron, el que más utilizamos acá en España es el GAMS, me dijo. Oye, yo la verdad es que nada, ¿no? Por eso utilizo el POM, utilizo el Lingo, el Tora, pero son softwares que los vamos a ir testeando y algo de información también les voy a ir compartiendo. Y algo de esa información que terminamos en este curso, que va a durar más o menos hasta diciembre, pues lo vamos a ir compartiendo en modelos 2 con las personas que estemos al siguiente. Así que lo que quiero que me prestes atención, y si ves algo muy importante, pues tomas tus apuntes en tu cuadernito o en un blog de notas. Ya, la programación entera, básicamente, es, como te digo, es el hijito de la programación lineal. Es uno de sus hijitos. La mamá es programación lineal, ¿sí? Esta programación lineal, básicamente, pues, tiene muchos hijitos. Uno de ellos es la programación entera, ¿sí? Y esta programación entera se divide en muchos tipos de programaciones, ¿sí? La más poderosa, la más potente, es la programación mixta, que te voy a llevar hasta ese nivel. Existe la programación binaria, sí, interesante, no muy aplicable. Existe la programación entera pura, interesante, sí, pero lo más potente, y no hay mucha información, al menos en español, es lo que es la programación entera mixta, donde empezamos a combinar variables binarias con variables enteras, y ya, pues es otro análisis muy interesante. Y aparte que lo mezclamos con un poquito de programación lineal, con las bases, ¿sí? Ahora, la programación lineal, a veces, no estoy diciendo que no sea aplicable, pero a veces, dependiendo el producto que estamos trabajando, no sirve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de producción de bolsas de gelatina o de cajas de gelatina, si me sale 17.43, yo no puedo producir eso, ¿no? Entonces la duda es, ¿produzco 17 o produzco 18? O tal vez sea 19 o 16, pero no puedo producir 17 horas. Ahora, yo estoy produciendo kilogramos de azúcar, pues sí, o sea, me dice producir 17.43 kilogramos de azúcar, eso sí puedo hacer, ¿sí? Entonces, para tomar decisiones mucho más certeras, lo que hacemos es trabajar con esta programación entera como tal, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura? Tenemos una función objetivo que está conformado por datos abiertos, lo mismo que programación lineal. Están los coeficientes de la función objetivo y están las variables de decisión. Tenemos las restricciones, ¿sí? Todas las restricciones de programación lineal nos sirven. O sea, nos sirve las restricciones de demanda máxima, demanda mínima, proporcionales, eficiencia, matemática, nos sirve, ¿ya? Pero programación entera tiene específicamente sus propias restricciones. Te voy a contar cuáles son, que hay 6, pero básicamente las que más se utilizan son 4. ¿Sí? Hay 4 restricciones como tal. ¿Listo? Ahora, existe una restricción de no negatividad porque no podemos producir, fabricar, importar, comercializar algo negativo. Entonces va lo mismo como tal, ¿no? Y lo único que varía un poquito es la condición de integralidad. ¿Sí? ¿Qué es esa condición de integralidad? Que los valores que nosotros vamos a calcular sí o sí tienen que ser enteros. No hay decimales. En el fondo, los valores son discretos. Discretos en criollito significa no hay decimales, ¿sí? Entonces, hay que analizar básicamente qué nos sirve, cómo analizamos y va por acá, ¿sí? Yo voy a valorar mucho si en tu proyecto final, pues ya le das un toque inclusive de programación entera. Empiezas a modelar tu modelito, haces tus cambios dual, haces tus cambios de sensibilidad y le das un toque de programación entera, entonces ya me estás dando un mensaje de que quieres los 50 puntos como tal, ¿sí? Va por ahí. Ahora, esta condición de integralidad, ¿sí? Nos dice que los valores tienen que ser enteros o binarios, ¿sí? Enteros, pues es, como te dije, no hay decimales, discreto, tomando términos de estadística, ¿sí? Y valores binarios significa 1, 0. Mucha de la programación que existe hoy en día son con valores binarios, ¿sí? 0 significa que no se produce, 1 significa que se produce. Siempre el 0 va a ser algo algo malo, por ejemplo, ¿no? 0 no se ha exportado, 1 se ha exportado. 0 se ha comercializado al ICE Norte, no se ha comercializado al ICE Norte, 1 se ha comercializado al ICE Norte. Entonces, esa es la condición de integralidad que agregamos a nuestro modelito, ¿sí? Si tú le quitas esta condición de integralidad, básicamente lo que tienes es la programación lineal. Ahí muere, ¿sí? La solución óptima de enteros normalmente no es la mejor.
Si nosotros, y te voy a empezar a mostrar cómo voy a hacer mi modelaje con programación lineal y mi modelaje con programación entera, ¿sí? Y ahí te voy a explicar las diferencias como tal. Justamente en esta parte, ¿se está pudiendo compartir mi pantalla? Perdón. Sí, ¿verdad? Sí, Rodri. Perfecto, ¿sí? Nuestro texto base, pues, llega hasta ese nivel, el texto que tiene. Te trabaja la parte de modelaje, te trabaja la parte de formulación, te trabaja la parte dual, te trabaja la parte de análisis de sensibilidad, pero no llega a este nivel avanzado que es la programación entera como tal, ¿sí? Y la información te cuento que es bien poca, ¿no? Tanto en inglés, en francés y en español, es poca la información que hay acá. Y justamente Cristian Rojas nos decía lo siguiente, ¿no? Hay tan poca información que los profesionales no aplican justamente esto en las empresas. Y yo quiero darte el toque de programación entera, darte el toque de programación por objetivos y otros temas más que se los tocan en modelos 2, ¿sí? Pues bueno, yo sé que hay muchas personas que están estudiando una carrera que tal vez no tienes la materia de modelos 2, ¿no? Pese a que no lo tengas, yo te invito. O sea, pues yo te doy el link para que el siguiente semestre, si es que no la tienes, ¿sí? Estés como invitado y veas todo el poderío que es modelos 2, ¿no? Y hay una materia que sigue después que es simulación, que eso ya es bomba pura. Entonces, con eso ya puedes manejar muy bien los datos como tal. Tengo, tengo varios alumnos de que no tenían la materia, pero estaban como invitados y pues y me dijeron, oye, Rodri, esta materia debería estar en nuestro pensum porque realmente pues es muy importante. Yo les dije, sí, ¿no? Tiene mucha importancia como tal. Entonces, nuestro texto base ahora es básicamente lo que vamos con el render HANA. Este es nuestro texto base ahora. El texto lo tienes en UPB Virtual, se llama Métodos Cuantitativos para los Negocios, ¿sí? Justamente en el libro que tienen, tengo que incorporar este tema, ¿ya? Aplicando lo que es el POM, ¿sí? Pero por el momento, pues este es un libro gringo, el autor es Render, Esther Hanna, son capísimos, ¿no? Entonces, hay un tema, el capítulo número 10, entonces esta va a ser nuestra base para nosotros para poder ir checándolo. Entonces, mira, estamos utilizando un texto base que lo hemos generado acá en Cochabamba. También vamos a utilizar ciertos libros de procedencia estadounidense y vamos a ir checando como tal. Ahí están un poquito los autores. Chequea sus currículos, son pues de otro mundo, muy interesante como tal. Y el capítulo que me interesa bastante es el... Please, Nicolás. Gracias. ¿No? Entonces, acá está la calidad de temas que tenemos, ¿sí? Entonces, algo que nos interesa mucho a nosotros es el capítulo 10. Te habla de programación entera, te habla de programación por metas y te habla de programación no lineal. Sí, de ese mundo yo te voy a tocar un poquito de lo que es la programación entera, ¿sí? Que básicamente lo vamos a ir viendo. Hay muchos módulos que están en inglés. Por ejemplo, ahí está lo que es el Dynamic Programming o programación dinámica, un tema muy poderoso para los que están estudiando marketing y logística, porque tiene que ver mucho con el tema de distribución, que eso básicamente se ve en modelos 2, ¿sí? Acá está, por ejemplo, el Simplex, cómo se maneja el módulo, pero paso básicamente hasta el POM como tal. Entonces, el capítulo 10 es nuestra base, ¿sí? Entonces, dale una repasada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Bueno, para el examen final ya no hay puntos virtuales, ahí acaba todo, directamente es tu examen y tu expo, no hay puntos virtuales como tal. Para mañana, ¿sí? Tu única tareita es que quiero que leas el capítulo 10, pero solo quiero que leas la parte de programación entera. No necesito que leas la programación por metas, ni tampoco lo que es programación no lineal. Y de esa programación entera, quiero que me realices un mapita conceptual, así bien técnico, ¿ya? Puedes utilizar, si quieres, el CMap Tools, ¿ya? Puedes utilizar el Word, el Visio, lo que quieras, pero necesito que me des una checada en lo que es la programación entera, ¿sí? Va por ahí. Este va a ser nuestra guía, ¿listo? Ahora, los demás libros, pues, no hay mucha información, hay uno que otro, por ejemplo, ¿dónde está?
Este es otro texto que te habla un poquito de programación entera y de programación por objetivos. ¿Sí? Son pocos los libros que tocan esta línea. Y yo digo, qué raro que sean tan pocos, porque realmente esto se aplica mucho en la empresa como tal. Deberían expandirse, deberían trabajarse y más que todo debería compartirse la información como tal. ¿Listo? Acá está. Ahora, el redondeo, o sea, Rodri, me ha salido 5.43. ¿Lo llevo a 5 o lo llevo a 6? O sea, no es nomás de redondear. Eso quiero que entienda. ¿Sí? El redondeo desde ningún punto de vista es bueno y peor para modelos cuantitativos. Si te ha salido 17.43, ¿qué hago? ¿Lo llevo a 17 o lo llevo a 18? No sé, hay que modelarlo. Tal vez el óptimo sea 15 o 16 o tal vez el 17, lo que tú dices, ¿no? Entonces, básicamente acá te presento un pequeño problemita, ¿no? X1, por ejemplo, son la cantidad de aviones que nosotros tenemos que comprar. Hagamos de cuenta que estamos trabajando en BOA, nos han contratado para ver un plan de optimización de cuántos aviones deberíamos comprar, ¿sí? Según nuestro modelamiento, las restricciones en Cochabamba, las restricciones de la empresa en BOA, nos sale 5.43, ¿sí? Aplicando un modelo de programación lineal. Entonces dices, uy, ¿qué hago? ¿Es 5 o es 6? ¿Sí? Entonces no es nomás de ir redondeando. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en esta parte y hay que modelarlo para encontrar la óptima solución. ¿Sí? Justamente ahora con eso ya estás aprendiendo de que no es nomás de redondear. Ahora, por ejemplo, si tenemos una variable binaria, las variables binarias les he dicho que toman valores de 1 y 0. 1 se va a ejecutar lo que piensas y 0 no se va a ejecutar. Pero si X1 toma el valor de 0.4, ¿qué haces? ¿Lo llevas a 0 o lo llevas a 1? Oye, pero eso va a repercutir muy fuerte en la empresa de que si produces, no produces, que si comercializas, no si comercializas, que si inviertes en un gasto presupuestario o no inviertes, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado qué hacer como tal, ¿listo? Entonces ahí te estoy introduciendo los dos tipos de variables, las enteras y las binarias, ¿sí? Y Rodri, ¿se pueden juntar esas dos variables en el modelo? Sí. A eso se llama programación entera mixta. Y ese es un nivel ya pues muy pro para poder modelar en la parte empresarial que te voy a llevar hasta ese nivel. ¿Sí? Voy a darte algunos ejercicios, voy a darte la introducción a lo que es programación binaria, lo que es programación entera pura, y ahí voy a empezar a combinar mi chachu, voy a empezar a sacar mi programación mixta para que veas cómo podemos modelarlo. Lo más importante, condición de integralidad. ¿Sí? El POM tiene su módulo específico en lo que es programación entera. ¿Sí? Entonces, a modo de ir combinando un poco la teoría con la parte de software, nosotros prendemos el POM, ¿sí? Prendemos el POM, ¿listo? Acá le colocas OK. Y ahora el módulo que nos interesa mucho a nosotros es donde dice Integer, Mixed Integer Programming. Programación entera, programación mixta y programación binaria. Ese es el módulo que básicamente nosotros tenemos que trabajar para poder empezar a formular todo esto como tal. ¿Sí? Rodri, ¿ya no vamos a utilizar mucho linear programming? No, saltamos. De acá, salto básicamente a este módulo que está por acá. ¿Sí? Y en modelos 2 vamos a ver unos 4 módulos más. Y en simulación, si no me equivoco, en simulación lo ves con Pavel, ves unos 2 módulos más, ¿no? Entonces, en total llegas a ver unos 10 módulos de todo esto en 3 materias. Fíjate la cantidad de módulos que tiene el POM, bastante, ¿no? Entonces, pues, me gusta mucho el POM, me gusta mucho el Lingo, pero yo estoy un poquito más casado con el POM por la cantidad de módulos que tenemos como tal, ¿sí? Entonces, esa es la forma como ingresas a lo que es programación entera en lo que es el QM, ¿sí? Ahora, ¿cómo se clasifican estos modelos de programación entera? Hay 3 tipos de programación entera. Los puros, que la variable es entera, no admite decimales. Tenemos la programación binaria, donde toditas las variables son 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y tenemos los modelos mixtos, que estos modelos mixtos significa una combinación de modelos generales con modelos binarios, ¿sí? Eso va por acá. Depende mucho qué cosa quieras modelar, depende mucho el problema de la empresa, ¿no? Entonces, cuando ya estén trabajando ustedes, pues tienes que ver cuál es el problema que tienes, en qué departamento estás y ver si aplicas un entero, aplicas un binario o aplicas un mixto. Casi muchos de los problemas que se ven, pues se aplican modelos mixtos,
Muchos de los modelos que son ya se aplican mixtos. Hacemos una combinación básicamente de los dos. ¿Sí? Acá te voy a hablar un poquito de lo que es, que es un modelo puro, que es un modelo binario y que es un modelo mixto. Un modelo entero, o sea, todas las variables de decisión en nuestro modelo primo, tanto en la función objetivo, tanto en la restricción, toditas las variables son enteras. No hay ninguna variable binaria. ¿Sí? No hay ninguna variable binaria. La característica para poder diferenciar de un modelo entero con un modelo binario es la siguiente. Un modelo de programación entera binaria, toditas las variables son binarias. No hay ninguna variable entera. Y tú dices, pero Rodri, ¿cómo diferencio una variable entera de una variable binaria? Y si voy a generar un modelo mixto, tengo que tener mucha más diferenciación, inclusive en el POM, para poder saber cuál es binario y cuál es mixto. Eso pueden anotarse, por favor. Esto es mi nomenclatura. Varía de libro a libro, pero yo tengo una nomenclatura muy clara. Si tú tienes variables enteras, las vamos a llamar X, ¿sí? Tengo que producir cajas para zapatos. Si tú estás trabajando en Papelbol y en Papelbol estás ahí produciendo cajas para zapatos. Has hecho un contrato para Manaco. A Manaco tienes que entregarles miles de cajas de diferentes tamaños para los zapatillos. Entonces, ahí X tiene que ser entero. Hay que ver al mes cuántas cajas tenemos que producir, pero no puede haber 32.56 cajas. Tiene que ser netamente entero. Ahora, a eso le llamamos X, ¿sí? La programación entera binaria va a tomar el valor de Y. Ahora, por el momento, quiero que te olvides de programación lineal. Pero, Rodri, la Y era dual. Sí, eso es programación lineal, que está súper y lo hemos trabajado muy bien. Pero ahora ya estás en un nivel mucho más superior, estás mucho más pro. Ahora es programación entera. Si tienes una variable binaria, nosotros lo vamos a codificar con la variable Y, ¿sí? Y si tienes una variable entera, lo vamos a codificar con el nombre de X para poder diferenciar, ¿sí? Esto lo vamos a ver en nuestro Word, al modelarlo, en el POM, en el Lingo, básicamente por acá. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a diferenciar las enteras con las binarias como tal. Y acá, pues, la que más me encanta, la verdad es que a nivel Bolivia, en las distintas empresas, en Volteco, en Conteco, en el Hotel Regina, en Frutal, ¿no? En Falco, en la empresa de las gelatinas, he modelado mucho programación entera mixta. He empezado a combinar para poder tener modelos mucho más reales, ¿sí? Este es el nivel más interesante. No hay mucha información, pues ya acá con las diapos y con ejercicios te voy a dar todos los tips, cómo más o menos se tiene que empezar a modelar todo esto, ¿ya? Y cómo lo vamos a modelar con el POM, ¿sí? Básicamente por acá. Entonces, la programación entera mixta básicamente es un charcho, ¿sí? Un charcho es una combinación de varios productos, ¿sí? Y este charcho, pues, tiene variables enteras y tiene variables binarias. Entonces, nosotros ya podemos ya diferenciarlas. Las enteras van a ser X y las binarias van a ser Y. ¿Listo? Va por acá. Construcción de modelos. Hasta acá, los tipos de programación, la más aplicada, la programación entera mixta. Hay una condición muy importante que es la integralidad, que básicamente es variables enteras y variables binarias, ¿sí? Tiene la misma característica, función objetivo, restricciones, tiene la condición de no negatividad. Básicamente, ahí está la clasificación. Empecemos a construir modelos, porque la teoría sí es bastante, pero pues ya con todo lo que hemos visto en programación lineal, ya podemos ir avanzando. Lo que yo siempre hago es avanzar un poco y jugar con ejercicios, avanzar y modelar como tal, ¿sí? Para la construcción de modelos de programación entera se siguen algunos lineamientos, que básicamente tiene que ver mucho con programación lineal, ¿sí? El caso que más se aplica en construcción de modelos es la programación mixta, donde empiezo a combinar las variables enteras y las variables binarias, ¿sí? Ahora, te he dicho que las variables, la programación entera, ya sea, no importa si es entera, si es binaria, si es mixta, tiene sus propias restricciones, ¿sí? Tiene sus propias restricciones, muy común de este modelo. Nosotros podemos invocar a las restricciones de programación lineal. Puedo colocar una restricción de demanda máxima, de demanda mínima, una restricción proporcional, puedo colocar una restricción matemática, una deficiencia. La puedo. ¿Sí? Que hay más o menos, hay exactamente 6 tipos de restricciones que nosotros trabajamos en programación lineal. Pero programación entera tiene sus propias restricciones.
Programación objetivo también tiene sus propias restricciones. Cada modelo tiene sus propias restricciones para que vayas solucionando los distintos problemas que tienes en la empresa. No importa si es comercial, no importa si es de producción, y va como tal. Te presento la primera restricción, ¿sí? Esta primera restricción tiene que ver mucho con, dice selección múltiple, ¿ya? Restricción de selección múltiple como tal. ¿En qué consiste esto? ¿Ya? Acá vamos a maximizar, ¿sí? Restricción de selección múltiple. Y acá quiero ver si me han podido entender lo que estoy tratando de transmitir con los conocimientos. Solo se plantean con variables binarias, ¿sí? O sea, al decir elección múltiple o selección múltiple da lo mismo, nosotros, tú lo que tienes que hacer es elegir uno que otro producto o servicio o empresa, ¿sí? Las restricciones de selección múltiple solamente se aplican a restricciones binarias. Por ejemplo, mi consulta, si es binario, ¿es correcto que sea X? Mi primera consulta a ustedes. Si es binario, ¿qué dice? No. Lo correcto, ¿qué sería? Yes. Correcto, ¿no? Entonces, para poder diferenciar, y eso está a propósito en la diapositiva, si nosotros tenemos una restricción de elección múltiple, el tipo de variable con el que trabaja esta restricción es una variable binaria. Y las binarias para nosotros son las variables yes. Por decirte, tú estás a cargo de 5 proyectos en Manaco, ¿sí? Has empezado a trabajar en Manaco, hay 5 proyectos. Es binario. Mira, X está diciendo que toma el valor de 0 o toma el valor de 1 y es entero. No hay 0,4, no hay 0,8. O es 0 o es 1. 0 significa que no se va a ejecutar el proyecto y 1 significa que se va a ejecutar. Y te dice que la empresa Manaco tiene un presupuesto máximo para ejecutar 3 proyectos en esta presente gestión. Entonces dices, el proyecto 1 más el proyecto 2 hasta el proyecto 5 tiene que ser menor o igual a 3, ¿sí? Forzosamente, yo les consulto a ustedes. Si X1, que está mal, que debería ser Y1, si X1, X2 y X3 toman el valor de 1, o sea, significa que sí se va a ejecutar el proyecto 1, 2, 3, ¿cuánto tiene que valer forzosamente X4 y X5? 0. No hay de otra, ¿sí? Rodri, la restricción dice menor o igual a 3. Tú estás diciendo que vas a ejecutar estos 3 proyectos, ¿sí? Estos 3 proyectos, y forzosamente X4 y X5 tienen que ser 0. Ahora, si alguien me pregunta, Rodri, ¿por qué has elegido X1, X2? Es un ejemplo simplemente que estoy dando, ¿sí? Mi consulta dice menor o igual a 3. ¿Puede darse el caso que X1 valga 1 y los demás valgan 0? ¿Puede darse? ¿Cumple la restricción o no cumple? Sí, cumple. Cumple, ¿no? Entonces vamos a modelar y decidir realmente cuántos proyectos nosotros deberíamos ejecutar. Pero ojo, la variable tiene que ser binaria y por lo tanto debería ser Y. Entonces tú cuando estés resolviendo un problema, pregúntate, ¿tengo que elegir? Sí, tienes que elegir. Pues entonces es un modelo de programación entera binaria, porque elección seguramente se elige o no se elige. Y seguramente va a haber restricciones de elección múltiple como tal, ¿sí? Ahora acá abajo dice, se plantea como mucho que 3 de las variables sean iguales, ¿no? A 1. Y 2 de ellas necesariamente tienen que tomar el valor de 0, ¿sí? No aplicable a variables enteras. Entonces, eso anotate, porfa. Restricciones de elección múltiple solo se aplican a variables binarias como tal. Y las binarias para nosotros son yes. ¿Listo? Por ejemplo, mira, aquí tengo otro tipo de restricción binaria. ¿Sí? Dice X está entre 0 y 1 y es entero. Pues Rodri está mal. Esto debería tomar el valor de Y. Correcto. Dice X1 más X2 tiene que ser igual a 1. Oye, y las variables son binarias. Mi consulta al grupo. Si X1 toma el valor de 1, ¿cuánto tiene que valer forzosamente X2? 0. Correcto. No hay de otra, ¿sí? Mi consulta, X1 y X2 ¿pueden valer 0 ambos? No. No, porque dice tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Mira como una restricción de, estoy eligiendo, tengo que elegir. Esto se da cuando tienes proyectos que son sumamente excluyentes. Por decirte, ¿no?
Tú tal vez al ingresar a la universidad tenías dos opciones. No sé si estudiar en la UPB o estudiar en Univalle, pero tengo que elegir simplemente una opción, ¿sí? O sea, o estudias en UPB o estudias en Univalle. Si estudias en UPB, esto vale 1 y forzosamente Univalle tiene que valer 0. Si estudias en Univalle, eso tiene que valer 1 y forzosamente el UPB tiene que ser 0. Se aplica mucho en el tema de elección de productos como tal. ¿Listo? Entonces, pues de esa forma estás eligiendo. Y acá estás forzando a elegir simplemente uno, pero es una elección. Entonces tienes que ver ese tipo de restricciones para poder ver si es aplicable o no, básicamente este ejemplo que está colocado. Perfecto. Ese sería una de las primeras restricciones que aplica lo que es la programación entera, ¿no? Específicamente entera binaria. Vamos a ver otro tipo de restricción, ¿sí? Restricción de lote mínimo. ¿Ya? Acá hay unas cuantas variables que te voy a ir mostrando y te voy a explicar cómo funciona esto, ¿sí? Lote mínimo, a ver, ¿sabes qué? Significa, así en criollito, una cantidad mínima que tú tienes que comprar para que eso se empiece a producir. O si vas a la cancha, mínimamente tienes que comprar tanta cantidad para que te vendan. Si no, no va. Por ejemplo, cuando estaba en China, tienes que comprar por lo menos 5,000 unidades de algo para que te lo produzcan. Si no, no va. Entonces, ellos ya tienen sus restricciones de lote mínimo, ¿sí? Esta restricción de lote mínimo, fíjate las variables. Hay un XJ, que seguramente es una variable entera. Hemos dicho que las X tienen que ser enteras. Las LJ es el lote mínimo, lo mínimo que tienes que comprar, por lo menos, que te digo, 200, ¿sí? Tenemos una MJ, que es el límite superior, o sea, la máxima capacidad, por decirte, que tenga la empresa. Por decirte, mira, si haces contrato con nosotros, máximo al mes, la empresa tiene una capacidad de producir 10,000 unidades. Pues ya tienes ya sabes cuánto mínimamente tienes que comprar y cuánto una variable máxima. Y mira, ya se ha introducido una variable Y. Y hemos dicho que las Y siempre son variables binarias. Esto quiere decir que se produce o no se produce. Entonces, la restricción del lote mínimo, ¿sí? Se va a producir, se va a elaborar siempre y cuando tengas una programación mixta. ¿Por qué mixta? Tienes variables enteras y aparte tienes variables binarias, ¿sí? Entonces, como hay una combinación de enteras y binarias, y tienes que leer bien el problema, ¿no? Y no siempre tiene que tener con el tema de producción, puede ser con el tema de compras, con el tema de ventas, ¿no? Algo de marketing, y en función de eso aplicas el lote mínimo. Hay que leer muy bien el enunciado del problemita para ver qué se tiene que hacer como tal, ¿sí? Simplemente acá te estoy mostrando la restricción, después te voy a explicar cómo funciona. Pero para lote mínimo quiero que entiendas que hay un límite inferior que le llamamos LJ, hay un límite superior que le llamamos MJ, o sea, tu lower bound y el upper bound. Tenemos una variable de decisión que es X entera y tenemos una variable binaria, que es esta variable binaria es clave. Sin esta variable binaria no existiría esta restricción del lote mínimo. ¿Ok? Va por acá. Entonces, te presento la primera restricción, elección múltiple. Netamente para variables binarias, o sea, programación entera binaria. Tengo una restricción de lote mínimo. Estoy empezando a combinar enteras con binarias. Ya sería programación mixta, ¿sí? Te voy a presentar otra restricción, costo fijo evitable, ¿sí? ¿En qué consiste esta restricción? Si yo no produzco algo, por ejemplo, he tenido la decisión de no producirlo, seguramente que ese costo fijo que estaba sujeto a ese servicio, ese producto, yo qué sé, no lo voy a erogar, o sea, no va a salir de mi bolsillo. Y eso se llama costo fijo evitable, ¿ya? Entonces tienes que tú ver en el problema, leyendo, y si ves la parte de costos, dices, seguramente va a haber una restricción de costo fijo evitable, porque ya hay productos que tal vez no los elaboremos o que sí los elaboremos, ¿sí? ¿Cómo funciona esta restricción de costo fijo evitable? Siempre la función objetivo va a tener variables binarias, ¿ya? Una variable binaria hemos dicho que es una Y. Estas Fs son los costos fijos evitables, que no los vamos a gastar, ¿sí? Y tiene que tener una restricción de congruencia. Rodri, ¿qué significa esa restricción de congruencia?
Por cada variable auxiliar Y1 que tú tengas, tienes que tener una restricción de congruencia. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener una variable entera y una variable binaria. Entonces dices, tengo una entera, tengo una binaria, entonces este tipo de restricción se aplica bien a restricción de programación mixta, porque tengo las dos, ¿no? Entonces, esta restricción ahorita siempre tiene que ser menor o igual. Después te explico por qué. Simplemente quiero que me entiendas que el costo fijo evitable se aplica cuando tenemos una programación mixta. ¿Por qué mixta? Porque hay variables enteras y hay variables binarias. Y la función objetivo normalmente va a ser minimizar costos, ¿sí? Y para cada Y tenemos que tener una restricción de congruencia como tal, ¿sí? Y acá te explico un poquito. Si Y toma el valor de 0, no se incurre en el costo. Pero si Y toma el valor de 1, quiere decir que sí vamos a incurrir en el costo y vamos a tener que erogar básicamente eso. ¿Sí? Con un modelo vamos a entender mucho más claro. Simplemente estoy introduciendo de una manera muy rápida en qué consiste la restricción. Entonces, te presento nuevamente las restricciones. Elección múltiple, muy aplicado a programación entera binaria. Si tienes una restricción de lote mínimo, hay que leer muy bien el problema, cantidades, cantidad mínima, cantidad máxima. Pues bueno, es una restricción que se va a aplicar mucho a una programación mixta. ¿Por qué mixta? Porque hay cantidades y hay variables auxiliares. Hay X, hay J, ¿sí? Otro tipo de restricción son los costos fijos evitables, ¿sí? Que estos costos fijos se aplica bastante bien a lo que es la programación entera mixta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes variables enteras y tienes variables binarias, ¿no? Y normalmente siempre minimizamos la función. Entonces acá tenemos que tener algo. Si Y toma un valor de 0, no vas a incurrir en el costo. Te vas a ahorrar ese dinerito. Pero si Y toma el valor de 1, sí incurres en el costo como tal. ¿Listo? Entonces, pues hasta acá hay muchas más restricciones, pero ya quiero arrancar a modelaje, ¿sí? Pues bueno, no sé si hay consultas o dudas. Saben que yo siempre avanzo un poco, ¿sí? Después los escucho, trabajamos y en función a eso, pues ya empezamos a modelar. Consultas, dudas, chicos, chicas, los escucho. Me asusto cuando hay ese silencio porque no sé si se ha entendido todo o no se ha entendido nada. Carlos, escucho. Rodrigo, yo tenía una duda. ¿Por qué en la restricción del lote mínimo hay un límite superior? Allá, súper, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta bien interesante. En el lote mínimo, ¿sí? Esta selección múltiple, lote mínimo, acá está, ¿sí? Básicamente, esta restricción va a funcionar cuando tengas una cantidad mínima y cuando tengas una cantidad máxima. Si nos faltaría una de esas dos variables, no corre la restricción, ¿no? Y como no corre, pues no podemos modelarla, no podemos modelar lotes, ¿sí? Entonces, sí o sí, una restricción mínimo, tenemos que tener una cantidad inferior. Por decirte, vas a una empresa y te dicen, por lo menos, tienes que comprarme 2,000 camisetas si quieres que te venda. Si me compras 1,900, no hay negocio. Por lo menos tiene que ser 2,000. Y eso es el límite inferior. Pero tú también tienes que tener el dato de cuánto es la capacidad de la empresa. Por decirte, te he hecho 2,000 mínimamente, pero la capacidad de la empresa máximo es de 15,000. Entonces, con esos dos datos de la empresa, tanto su capacidad como su lote mínimo, empezamos a modelar. Si nos faltaría uno, Carlos, no corre la restricción. Y justamente al modelar vas a ver de que no va a tener sentido. Ahorita te lo estoy mostrando de forma muy empírica, pero sí o sí necesito las dos variables como tal. No sé si hasta ahí he podido satisfacer tu consulta. Sí, ahora tiene más sentido, gracias. ¿Sí? Perfecto. Tiene que haber un lote mínimo, tiene que haber un lote máximo como tal. ¿Listo? Pues te presento esas tres restricciones. Hay muchas más. Hay una que es muy potente que se llama restricciones condicionales. Y esas son pues muy aplicables en la empresa, que después te voy explicando en qué consiste. También existen los lados derechos con dos o más valores. Vamos a ver cómo se trabaja eso. Y existen inclusive ya restricciones mucho más potentes como las restricciones inactivas. ¿Sí? Va por acá. Estas dos últimas ya son ya un poquito más avanzadas. Pero por el momento vamos a arrancar, vamos a empezar a modelar y vamos a ver un poco el ejercicio como tal. ¿Sí? Después te explico esto. Voy avanzando un poquito y después te voy a explicar cómo trabajamos con esas otras restricciones. Quiero entrar ya un poco de modelaje. ¿Sí?
Ahora, algo importante, ¿no? Algo importante. ¿Se puede resolver estos modelos con algoritmos matemáticos? Sí, se puede. Por ejemplo, está lo que es el branch and broad, ¿no? El algoritmo de ramas, ¿sí? Pero pues es bien tedioso, bien largo, ¿no? Entonces, directamente acá, lo que hemos sugerido nosotros en modelos cuantitativos es, no, ¿para qué te voy a explicar estos modelos tan manuales, tan tediosos, tan largos, si cuando vayas a la empresa no vas a conocer un software, ¿sí? Entonces, existe, o sea, en criollito, existe su simplex, existe su M para esta programación entera. Pero acá lo que vamos a hacer nosotros directamente es formular. Una vez formulando, introducimos un software específico, ¿ya? Y con ese software lo que vamos a hacer es interpretar los resultados. Y con los resultados del QM o del POM y del Lingo, nos vamos a dar cuenta si tiene sentido o no. Ahí básicamente el estado de resultados que nos presenta el software nos dice si tiene sentido lo que has formulado. ¿Listo? Entonces, pues para este nivel, lo mismo que ya que en Dual, que en sensibilidad, ya no estoy resolviendo de forma manual, con un método gráfico, con un simplex, con una M. Directamente empiezo a aplicar ya aplicaciones o tecnologías como tal. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Existe mucho, parando un poquito la explicación, ¿sí? Entrando a la web, existen muchas aplicaciones como por ejemplo el PH Simplex, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Que este PH Simplex lo que te hace básicamente también es trabajarte sin que tengas instalado un software, un modelaje que tú tengas en tu empresa, ¿sí? Por decir, te voy a utilizar un método simplex, tengo dos variables de decisión y tengo dos restricciones, ¿sí? Va por acá, ¿no? Entonces aprieto continuar. Acá no me he instalado nada, estoy utilizando una aplicación netamente de la web, que es el PHP Simplex, ¿sí? Esto vale 2x1, quiero maximizar, y esto vale 3x2, súper. Esto vale x1, x2, tiene que ser menor o igual a 500, ¿sí? Y este x1, 1 tiene que ser mayor o igual a 150. Y esto le voy a dar el valor de 0, ¿sí? Estoy utilizando una aplicación web. No estoy utilizando ningún software instalado, ¿sí? Ahí digamos que ya he modelado la empresa, podemos volverlo mucho más complejo, como ustedes han expuesto, y le aprieto continuar, ¿sí? Entonces acá, mira, me está transformando del primo al dual, ¿no? Y en función a eso, el PHP Simplex le digo, le aprieto continuar, ¿sí? ¿No? Entonces me está generando, por ejemplo, un método que se llama las dos fases, que es un algoritmo muy parecido al simplex, pero tiene sus características. Ahí te sigue resolviendo, te sigue resolviendo, te sigue resolviendo, y resolver mediante el método gráfico. Mira, y te va mostrando la solución. Te va diciendo cuánto tienes que analizar, cuánto tienes que resolver. Le podemos aplicar una solución directa. Y dice, existe alguna solución posible para el problema, pero por la fase 2 hay que calcular. La solución no es acotada. O sea, no tiene mucho sentido la lógica que has planteado, ¿sí? A ver, vamos a modelar un poquito más. Hay algo raro ahí. No sé por qué no está saliendo. No, no hay un método gráfico. Es que me estoy inventando, ¿no? Eso es lo importante. Hay que generar lógica en los modelos que generemos. Acá me inventó cualquier restricción como tal. Ahí, un poquito más atrás. Acá vamos a colocar 5x2 más 2x. A ver, continuar. Solución directa. No existe solución. Es la lógica. Y eso les va a pasar mucho, seguro, cuando empiecen a formular que no encuentres resultados. Eso significa que tus restricciones, uno, no tienen lógica, ¿ya? Dos, de que no, o te faltan más restricciones para poder generarlas como tal, ¿sí? No sé si me pueden dictar un problema muy facilito que hayamos resuelto en clases, algo muy cortito. No tengo un ejercicio, a ver, voy a buscar un ejercicio a la mano, por ahí, para mostrarles cómo funciona el PHP Simplex. A ver, a ver. Acá estoy con el textito, para que vean cómo podemos ir trabajando con esto. Acá está. ¿Sí? Voy a colocar este. Ya, me voy a inicio.
Entonces digo lo siguiente, voy a aplicar un método simplex, ¿sí? Para este caso tengo tres variables y tengo tres restricciones. Esto continúa. La función objetivo x1 vale 3, esto vale 1 y esto vale 0. Es el producto que todavía no está lanzando al mercado. La primera restricción es 1 en x1, 1 en x2, 1 en x3 y es menor o igual a 250. Se han medido tiempos, se han analizado los productos y demás. La segunda restricción, esto vale 6, esto vale 4, esto vale 4, esto vale 1 y esto es menor o igual a 300. Creo que es una capacidad de una máquina que tenemos. Y el otro es 2, 1, 1. ¿Sí? Estos son la cantidad de recurso humano que tenemos que contratar. Ahí está, esto es mayor o igual a 200. Por lo menos tienen que trabajar 200 horas. ¿Sí? Es un modelo real, acá está, lo hemos generado, hay que maximizar, le aplicamos continuar. Ahí está, que nos bota una solución directa, ¿no? Y acá te bota la solución. La máxima utilidad que podemos generar es igual a 75. Hay que producir 25 productos de X1, nada de X2 y 150 de X3. ¿Sí? Entonces, de esa forma también encontramos como te digo, mucha aplicación con la cual nos puede servir, ¿no? Le vas a dar una chequeada, simularlo un poco con lo que hace el POM. Son limitadas, ¿no? No te bota acá los reduced cost, los duals y demás. Y hay que hacer ciertos artificios para poder aplicar programación en T. Acá. ¿Vale? Ahora sí, volvemos a las diapositivas. Entonces, con eso quiero explicarte que hay mucha aplicación web la cual nos puede servir bastante. Resolución. ¿Sí? Vamos a empezar a resolver. Entonces hay mucho software, hay mucha aplicación, ¿sí? Inclusive en el celular, ya chicos, hay ciertas aplicaciones las cuales nos sirven bastante para poder ir resolviéndolo. Claro que son un poquito limitadas, ¿no? Ya en la vida real no te resuelve todo, pero en el celular igual ya podemos tener ciertas aplicaciones, ¿no? Acá tenemos un casito, ¿sí? Un encasito, lo vamos a ir viendo, ya, y te voy a ir explicando básicamente cómo vamos a ir analizando esto. ¿Listo? La empresa Harrison Electric, ¿sí? Es un caso real, un caso gringo, y vamos a empezar a combinar un poquito lo que es programación lineal con programación entera, ¿sí? Localizada en el área antigua de Chicago, fabrica dos productos. Es una empresa que solamente produce dos productos, que son muy populares específicamente para lo que son productos en las casas, que son los candelabros y ventiladores. Ese es su segmento, solamente produce candelabros y ventiladores. No de techo a un estilo antiguo. Ese es el segmento de personas a la cual tú comercializas estos productos. Dice, tanto los candelabros como los ventiladores requieren un proceso de producción de 2 pasos. O sea, sí o sí tienen que pasar por 2 pasos, uno que es el cableado y otro que es el ensamble, para que ya tengas el producto final. ¿Ah? Ahora se ha hecho mediciones de tiempo, se hace estudios, ¿no? Y dice que se requiere 2 horas para cablear cada candelabro y 3 para cablear cada ventilador. O sea, un ventilador te toma un poquito más de tiempo, ¿no? Hay 1 hora más que tenemos que ir elaborando, ¿sí? El ensamble final, o sea, ya para la presentación, el packaging, todo lo que es el empaque de los candelabros y los ventiladores requiere 6 y 5 horas respectivamente para poder ya comercializarlos. La producción es tal que solamente están disponibles 12 horas de cableado y 30 horas de ensamble. Estas son las horas totales que tú podrías trabajar para poder aplicar en cada proceso para que los productos pues ya estén listos para poder comercializarse. Ahora nos dice, si cada candelabro producido reditúa significa que te da una ganancia, una utilidad de $7, ¿sí? Y el ventilador de $6, formule un modelo de programación lineal. ¿Sí? Hay que formular un modelo de programación. ¿Listo? Lo que yo quiero, ¿sí? Son casi las 9 de la noche, ¿sí? Nos vamos a dar 10 minutitos, ¿sí? 10 minutos para que todos puedan ganarse unos puntos adicionales para el segundo parcial. Y en un Word, necesito que me formules este modelito, ¿sí? Necesito tu variable de decisión, cantidad, verbo, tiempo. Necesito tu función objetivo, mejor si le das con unidades dimensionales para que tenga sentido. Y necesito las restricciones como tal, ¿sí?
son las 9, hasta las 9:10, clavado, por favor, lo formulas en un Word. ¿Qué necesito? Variable de decisión, cantidad, verbo, tiempo, función, objetivo con sus unidades dimensionales y las restricciones con sus unidades dimensionales, ¿sí? Le sacas una fotito o un screen a tu Word y me lo envías a mi celo personal. Y si está súper bien, pues te regalamos un puntito que sigue contando parte para el segundo parcial, ¿sí? Ahí los dejo trabajando.
Súper, ya me están enviando los solucionarios. Debajo de la fotito, quiero que me envíen más su nombre, por favor, ¿sí? Para poder ver quién ha enviado el documentito, por favor, simplemente eso. Ahí está, súper, y hay uno. Súper, hay dos. No se olviden su nombre, por favor. Hay tres. Perfecto. Rodri, una preguntita. Tenemos que mandar tu Sí. número, ¿no? Sí, 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 a mi número, a mi cell phone, please. Dale, dale. Súper, y hay cuatro, dos también, creo. Eh, 2 minutos más, porfa, para aprovechar el tiempo. A partir de ahora, 2 minutitos más. Súper, 1 minuto más y concluimos, chicos. Bien. Ahí están enviando. Con su nombre más, por favor. Si no estás con nombre, pues no vale. Tiene que estar con el nombrecito más. Súper. Bien, estoy revisando. Rodri, Sí, mi Word se acaba de colgar. Bueno, se ha colgado ya unos 3 minutos. Lo estoy haciendo en una hoja. Te puedo mandar foto de eso, ¿no? claro, dale, dale. Dale, dale. Súper. Ya. Ahí está el ejercicio, las diapos en paralelo. Bien. Listo, ahí. Recibido. Perfecto. Cuando diga basta, ya van a dejar de enviar, por favor. ¿Sí? Si no tiene nombre, pues no. Ya saben, coloquen nombre. Coloquen nombre. Si no tienes tu nombre, te voy a eliminar. Listo. Ahí está. Súper. Rodri, ¿tenemos que poner el nombre en el Word o te podemos mandar debajo de la foto? Debajo de la foto. Tiempo cerrado. Ah, ya. ¿Listo? Tiempo cerrado, señores. Perfecto, sí, o sea, los he visto muy bien. Este es un ejercicio pues, no tan complicado, ¿no? Pero básicamente va por acá. A ver, voy a elegir a una persona. Diego Villarruel. Diego, ¿estás ahí? Buenas noches, Diego. Sí, Rodri, estoy aquí. ¿Cómo estás, Diego? Dejo de compartir pantalla, mi hermano. Compartinos tu información. ¿Ya se debe, Rodri? Súper. Sí, yo lo veo. ¿Se puede ver, chicos? ¿Me confirman, porfa, con audio? Sí, sí, se puede. Se puede. Ahí está, pues, ¿no? Los datos abiertos son utilidades, entonces eso tendría que entrar a la función objetivo, tiene las utilidades por cada producto. ¿Y qué más has hecho, Diego? Contanos. Bueno, como nos daba el dato abierto, entonces cada sería la utilidad, la función, y te dice que el candelabro te daba $7 de utilidad y el ventilador 6. Las únicas dos restricciones eran las de hora de cableado y de ensamble. Dice que el producto de uno te consume 2 horas de cableado y el producto 2, 3 horas. Y en las horas de ensamble, el producto de los candelabros te consumen 6 horas y de los ventiladores 5 horas. Y eso es todo prácticamente. Perfecto. ¿Por qué las restricciones tanto 1 y 2, que es el cableado y horas, es menor o igual? Mi consulta. Que está Porque bien. es como que un recurso disponible, limitado, lo que se Correcto. dispone.
súper, ¿no? Entonces va por acá. Listo, entonces ahí el resultado es un ejercicio muy, muy sencillo, ¿no? Pero real, es de la empresa, ¿no? Es un casito que nos saben que empezó a generarse y vamos votando. Súper, Diego. Entonces voy a responder en función a los mensajes que me han enviado para ir dándole sus puntitos. Perfecto, me dejas de compartir pantalla. Ok, Rodri, gracias. ¿Te lo espero Bien. o nos vas a responder nomás? Les voy a responder vía WhatsApp. Ya, no te preocupes. Lo checo y respondemos. ¿Sí? Entonces, ahí está el modelo. Una primera fase lo que hemos visto es empezar a modelar y construir el modelo. En una segunda fase hemos visto la forma de resolverlo de forma cuantitativa, numérica, ya sea con las métodos, las M's, método gráfico, el método simplex. Una tercera parte ha sido ya empezar a introducir un software, ¿sí? Y en función a eso, ir botando los resultados para ir cambiando datos dentro, fuera de rango para aplicar lo que es dual sensibilidad, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero es verificar, ¿sí? Ahí está mi diapositiva, y quiero que eso me lo coloquen toditos al POM, ¿ya? Quiero que todos me coloquen ese modelo al POM QM, y quiero verificar si obtenemos este resultado. Analizando los resultados en el QM se obtiene el siguiente resultado. Me confirman, por favor, si sale ese resultado, ¿sí? A ver, ahorita abren su POM, introduzcan la función objetivo que han planteado, apretanle Solve y dígame si sale como tal. Ahí los espero. Me confirman con audio, por favor. Me sale lo mismo. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? Una persona dijo que sí, sale lo mismo, ¿sí? Nunca confíen en mis reports, hagan sus resultados, ¿no? Confirmen la información. Sí, sale lo mismo, Rodri. Perfecto, listo. Oye, nosotros estamos trabajando en esta empresa y ya tenemos las restricciones del mercado, lo hemos formulado súper bien, hemos definido las unidades dimensionales y lo estamos modelando a través de lo que es el POM. Nos dice que la utilidad máxima no nos da unidad de tiempo, vamos a pensar que es por día, no nos da el tiempo, es de $35.25 por día, ¿ya? Entonces, ya, hasta ahí no hay mucho problema. Lo que sí me está preocupando es que, bueno, la holgura 1 y la holgura 2 toman el valor de 0. Eso empresarialmente significa que has consumido el total de horas disponibles en cada departamento. O sea, si tenías 12, has consumido 12. Si tenías 14, 14. Y por lo tanto, ambas restricciones son críticas, ¿sí? Si es que quisiera aplicar sensibilidad, si es que quisiera aplicar teoría dual. El problema es que dice que de X1 deberíamos producir 3.75 y X2 1.5. Mi pregunta a ustedes, ¿es posible eso en el modelo, en la empresa? No. No se puede, Rodri, los productos son enteros. Ahora, ¿qué hacemos? Este 3.75 lo llevo a 4, lo dejo en 3. Este 1.5 lo llevo a 2, lo bajo a 1. Ese es el problema, ¿no? Y dices, realmente, esta no es una utilidad verdadera. ¿Por qué? Porque estos tienen que ser enteros, sí o sí. ¿Listo? Ahora, si quisiéramos producir, deberíamos redondear, por ejemplo, a 4 o 1, o ¿cómo hacemos? Digamos, ¿no? Y seguramente que eso nos va a pasar en la empresa, en tu proyecto, depende mucho de tus productos, pues vamos a tener que modelar un poquito con programación entera como tal, ¿sí? Entonces, miren, voy a aplicar el método gráfico, ¿sí? Voy a aplicar el método gráfico. Ahí está el método gráfico, ¿sí? Acá está la primera restricción, ahí está la segunda restricción como tal, ¿sí? La región factible básicamente es esta. Es esta la región factible. Y el punto donde la función objetivo se aleja bastante es este punto que está acá, ¿sí? Y justamente en este punto nos dice que deberíamos producir 3.75 de X1, que son los ventiladores, y 1.5, que son las lámparas, para que nos dé una utilidad de 35.25. Ahí está la ecuación de las reglas. Pero tú dices, Rodri, eso no es posible. Tengo que buscar una combinación entera.
para que yo pueda generar básicamente eso. Una posible entera, por ejemplo, es esta, ¿no? Que produzcas 1 de x1 y 1 de x2. Otra posible combinación va a ser esta, que produzcas 1 de x1 y produzcas 2 de x2. Otra posible combinación es esta, que produzcas 4 de x1 y simplemente 1 de x2. Otra posible combinación sería esto, que produzcas 3 de x1 y 2 de x2. Oye, pero ¿cuál de esas será la mejor? Digamos, ¿no? Porque sé que esta no da. Bajo el tipo de análisis que estoy realizando a la empresa, no va como tal, ¿sí? Entonces, este más significa una solución entera posible. ¿Cuántas soluciones enteras posibles tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles soluciones enteras. Pero voy a estar haciendo en la vida real así, viendo uno por uno, pues no creo, ¿no? Ya existen seguramente muchos algoritmos, mucho software que nos ayuda básicamente a eso. Acá te presento las distintas combinaciones. Mira esta locura. Un ejercicio tan sencillo, ¿cuántas posibles combinaciones se han dado? Ojo, estas combinaciones también pueden ser posibles, ¿no? 1, 0, 2, 0, ¿no? Y justamente en este cuadrito lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Acá tengo la función objetivo y voy a reemplazar los valores enteros. Si x1 es 0 y x2 es 0, pues la utilidad es 0. ¿Sí? Otra posible combinación, 1, 0. Otra posible combinación, 4, 1. Otra posible combinación, 1, 3. Y justamente tanto los valores de x1 como tanto los valores de x2 los reemplazo en la función objetivo que ustedes básicamente lo han formulado como tal. ¿Sí? Y mira, reemplazando 7, 14, aquí hay un valor de 35, ¿sí? Y acá hay un valor de 34. Entonces el valor más alto es este, ¿sí? La solución óptima, que te está aconsejando que si quieres producir de forma entera, produzcas 5 unidades de x1 y no produzcas nada de x2, o sea, dejes ese segmento. Ahora, una mejor solución tan óptima es esta, ¿no? Que produzcas 4 de x1 y 1 de x2. Claro que es menor, ¿no? Ahora hay que ver básicamente un costo de oportunidad. ¿Qué quieres? ¿Mayor participación de tu mercado con tus productos, pero reduces utilidad? ¿O quieres mayor utilidad, pero dejas la participación de ciertos productos? Mi consulta. ¿Qué utilidad es más alta? ¿Las utilidades enteras o las utilidades de programación lineal? ¿Qué piensas? ¿Qué utilidad es la más alta? De programación lineal, pero por décimas. Por décimas, ¿no? Ya. Ahora, en la vida real, cuando tengamos un modelo más complejo, siempre la programación lineal nos va a dar la mayor utilidad respetando todas las restricciones del mercado, todas las restricciones de la empresa, ¿sí? Siempre la utilidad de programación entera va a ser un poquito más baja, ¿ya? Eso es por regla. Pero se está básicamente acercando mucho más a la realidad. Oye, pero mira cómo cambia. Programación lineal me dice 3.75 y 1.5 para ganar la máxima utilidad de 35.25. Mira que alrededor a veces no sirve. Acá sería 4.2, ¿no? Y yo no veo ninguna combinación 4.2. Una combinación es 5.0 y la otra combinación es 4.1, ¿sí? Pero tienes que fijar siempre la mejor como tal. ¿Sí? Entonces dices, pues, tipo de producto que tú estés queriendo comercializar como tal, ¿sí? Ahora, pues, les voy a explicar cómo llegó a este resultado, ¿sí? Cómo con el QM podemos llegar a este resultado y poder verlo como tal, ¿sí? Ahora, pues, justamente abro el POM, ¿sí? Y, pues, me voy al módulo, ¿sí? Módulo, elijo la opción Integer, Mixed Integer Programming. Todos, por favor, ¿sí? Abrimos siempre un nuevo archivito. Ya si quieres directamente de acá o si quieres vas a File y abres un nuevo archivo. Sí, voy a colocar caso candelabros, ¿ya? Y lo voy a guardar para que no haya ningún problema. En el examen, yo te recomiendo el ejercicio guardarlo. Cuidado, lo pierdas y pucha, tanto lo que te ha costado formular, se complique bastante. Mi pregunta, ¿cuántas constraints, restricciones, number of constraints tenemos básicamente en este problema? 2. Los escucho. 2. ¿Cuántas variables? 2. Hay que maximizar la utilidad. ¿Sí? En row names, que te deje con restricciones, en column names, que te deje el valor de X, y el overview, pues básicamente es el módulo que vas a ir utilizando. Ok.
se parece mucho a lo que es programación lineal, ¿sí? Acá voy a colocar R1, la restricción R1, le puedes dar el nombre que tú quieras, acá R2, ¿sí? Y pues bueno, lo que tenemos que hacer es traspasar básicamente las utilidades. Esto sería 7, esto sería 6. De la primera restricción sería 2, 3 menor o igual a 12. Y la segunda restricción, según lo que me han enviado, sería 6, 5 menor o igual a 30. ¿Sí? Ahora acá tienes dos valorcitos. ¿Sí? Uno que te dice maximum number of iterations. Déjalo por defecto en 1000 para que te dé una rapidez, pero no se cuelgue tu POM. Y el procedimiento, el máximo nivel de procedimiento que vas a hacer en el proceso. Que déjalo en 50. ¿Sí? Esto si quieres lo puedes incrementar para que se haga mucho más rápido, pero por defecto déjalo en esos valores. ¿Sí? Para que te procese rápido y no se cuelgue la información. Esto principalmente ya cuando estás trabajando con muchas variables. ¿Sí? Simplemente es eso. Verificas que sea maximización, perfecto. Ahora hay una última fila que eso no veíamos en programación lineal. Integer significa que los valores tienen que ser enteros. Real significa que es programación lineal, lo que hemos visto en el segundo parcial. Y cuando te diga 0, 1, significa variable binaria. Mi consulta, estas X, si yo coloco real las dos, real, coloco real, es como si estuviera haciendo una programación lineal, ¿sí? Aprieto solve y mira, me aparece eso. X1, 3.75, X2, 1.5. Pero nosotros sabemos que eso no es muy real. Ahí está la solución, lineal program, ¿sí? En la parte derecha nos muestra la solución, pero entiendo que esto se parece mucho a la diapositiva. No es una solución factible, ¿ya? No es una solución factible. Entonces coloco edit data. Entonces lo que yo necesito es que estas variables sean integer, o sea, sean enteras, ¿sí? Y ahora sí, resuelvo. Y mira, justamente me da la mejor solución. De X1 producí 5 y de X2 producí 0. Cualquier cambio adicional que tú hagas, esta utilidad va a ir reduciendo como tal, ¿sí? Entonces, justamente con eso, pues estoy demostrando de dónde saco ese reporte, qué módulo utilizo. Y básicamente va por acá. Lo que digo, siempre el resultado de programación entera va a ser inferior a la utilidad de programación lineal. La mejor utilidad toda la vida es de programación lineal. No hay utilidad que supere a ese algoritmo. El problema es ver si se puede aplicar en la empresa como tal. ¿Sí? Mi consulta a ustedes. No sé si han obtenido el mismo resultado. Yo sí. ¿Sí? Los demás, chicos. Rachel, Diego, Carlos, ¿sí? Valeria, Karen. Sí. Todos, ¿no? Entonces va por acá. Entonces, lo que estás dando a la empresa es un valor mucho más real. Si estás produciendo algo entero, esta es la combinación que tienes que hacer para realmente maximizar las utilidades. Pero ahí, pues, seguramente puede surgir ciertas consultas. Oye, pero Rodri, ¿voy a dejar de producir X2? Pues si queremos ganar más plata y queremos satisfacer las restricciones del mercado, tendríamos que dejar de ese producto, ¿sí? Ahora, si tú por alguna razón dices, no quiero perder participación de mercado con ese producto en la cancha, en los supermercados, en las tiendas de barro o donde sea, en ferias, sabes que esta utilidad va a reducir, pero ya tienes una idea de a dónde deberías apuntar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hicimos una consultoría en PIL, yo les he planteado la mejor solución, pero eso dijeron, Rodri, tal producto A, B, C, D, E, no podemos dejar de producir por la competencia que hay en el mercado. Yo les dije, ya, entiendo, pero tienen que entender de que si ustedes quieren seguir teniendo nombre, marca, participación, tu utilidad va a empezar a reducir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay problema. Simulábamos, analizamos los datos de la empresa y pues más o menos pronosticamos una utilidad en función a lo que ellos estaban pidiendo. Pero eran conscientes que la utilidad iba a reducirse como tal, ¿sí? Ahora acá pues tengo otro, este ejercicio que hemos ejecutado netamente es un problema de programación entera,
porque todas las variables son enteras, 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 ¿no? Ahora vamos a pasar a un ejercicio netamente de programación binaria, ¿sí? Entonces, acá, nuevamente le voy a pedir, por favor, a Diego. Diego, compartime tu solucionario, porfa, antes de que concluyamos la clase, please. Ok. Por favor, ¿no? Entonces, ahí estamos con los... Y después les respondo, ¿sí? No se me preocupen, ya les voy a responder. ¿Se Acá ve, está la Rodri? solución, sí, se ve, ¿sí? Básicamente lo mismo, tienes una función objetivo, perfecto, ahí está. Puedes hacer tu tabla de contingencia en programación entera para que te des cuenta de las unidades dimensionales. Hay que definir las cantidad verbo-tiempo para X, ¿no? Número de productos tipo J a producir por mes, por día, yo qué sé, ¿listo? La función objetivo puede ser maximizar o minimizar. Igual, de la misma forma, hay que sacarle unidades dimensionales, ¿sí? Las restricciones, pues son, en este caso, son restricciones netamente de programación lineal, que son de recurso limitado, que lo hemos visto, ¿no? Las horas, yo quisiera poder trabajar todas las horas posibles, pero máximo voy a poder trabajar 12 horas en el departamento de cableado y 30 horas en el departamento de ensamble. Lo único que faltaría ahí, mi estimado Diego, y todos quiero que agreguen en la restricción de no negatividad, XJ tiene que ser mayor o igual a 0 y entero. Entonces, ahí estamos colocando la condición de integralidad. Entonces, le puedes colocar coma entero. Entonces, XJ va a ser entero, ¿no? Entonces, netamente, todo este problemita es una programación entera. Necesito que las X sean enteras. Entonces, has visto que entrando al módulo del QM, Integer Mix and Integer Programming, le das la opción de Integer, y con eso me dices qué tipo de programación es. Una pregunta siempre que va a salir en el examen o en las prácticas, ¿qué tipo de programación está formulando? Rodri, para este caso de las lámparas, es netamente una programación entera o programación pura. Justifica su respuesta. ¿Por qué? Es que las X tienen que tomar valores enteros. No es un problema donde tenga que ser binario, que se elige, no se elige, que se produce o no se produce como tal. ¿Listo? Entonces, con eso ya estaría bien formulado el modelo. Por el momento, en las restricciones que han planteado ustedes, que han planteado Diego, no hay ninguna restricción netamente que sea de programación entera. No estoy viendo restricción de elección múltiple, no estoy viendo restricción de lote mínimo, no estoy viendo restricción de costo fijo evitable. Eso depende mucho a dónde queramos modelar como tal, ¿no? Pero como les dije, programación entera toma, absorbe, invoca las restricciones de programación lineal que básicamente se va a manejar. Entonces son 6 programaciones, son 6 restricciones de programación lineal, son aproximadamente 5 restricciones de programación entera. Estaríamos hablando ya de un total de 11 tipos de restricciones con el cual tendríamos que modelar la parte empresarial, ¿no? Ya es mucho más real en la parte. Gracias, Diego. Me dejas de compartir. Súper, ¿sí? Entonces, acá el tiempo es totalmente oro. Lo que vamos a hacer para mañana es lo siguiente, ¿sí? Hay que explicar el concepto. Lo que necesito es que tú mañana, no necesito que veas los ejercicios, ¿ya? Simplemente necesito que veas los conceptos de programación entera y con esos conceptos me generes un mapa conceptual. Puede ser CMap Tools, Visio, todo lo que quieras. Necesito que le des una leidita a esto y me generes un producto. Y mañana voy a generar la tarea, ¿sí? Que este punto todavía sigue entrando al examen segundo parcial, ¿sí? Entonces, dale una leída para que mañana, cuando ya esté hablando, los conceptos no estén tan sueltos, ¿no? Y de esa forma ya la tengamos un poquito más clara como tal, ¿sí? Dudas, consultas, los escucho. Hay que hacer Mi el estimada, mapa para mañana. para mañana hasta las 7:30 de la noche. Voy a crear la tareita, entonces puedes hacerlo hoy día, puedes hacerlo mañana, hasta las 7:30 de la noche tiene que estar el mapita, porque si ya voy a empezar a arrancar con programación entera binaria, que tampoco no es nada complicado y vas a ver cómo funciona, ¿no? Y después ya voy a empezar a mezclar lo que es programación mixta, para ir ya combinando los dos, y justamente necesito eso para mañana, ¿sí? Estimada Aisha, no sé si tienes dudas, consultas. No, Rodri, todo está claro. ¿Sí? ¿Se puede entender? Perfecto. Voy a hacer lo posible para mañana poder ya calificar todo, ¿sí? Para poder tener tus prácticas, tus controles, tu examen y darte la nota, ¿sí? Yo les voy a escribir más o menos tipo 4 de la tarde, ¿ya?
Entonces, ahí les voy a decir, chicos, estoy acabando, hoy día me voy a quedar un poquito calificando todo eso para ya poder mostrar las notas. En caso de que no se pueda, por favor, voy a tratar, hoy día voy a quedar un poquito hasta tarde para poder terminarlo, ¿sí? Mañana les comunico, ¿sí? Y ahí vamos a definir cuándo les entrego las notas. La nota simplemente es mostrar el examen, ahí se muestra el examen, te muestro los seminarios, te muestro tus prácticas, todo se va calificando y ahí necesito más o menos unos 5 minutos por cada persona para mostrar la nota. Entonces mañana hasta las 4 en punto les comento de si es que está calificado todo. Por si acaso, para mañana ten listo tus puntos virtuales, ¿sí? Voy respondiendo ahorita a las participaciones que han realizado y en función de eso, pues esos puntos que estás ganando hoy día más, ¿sí? Entonces ya entran a tu segundo parcial como tal, ¿sí? Pues bueno, chicos, ha sido un placer. Mañana arrancamos con lo que es programación binaria y después voy a mezclar un poquito de mixta. Lunes vemos mixta, martes vemos mixta, miércoles vemos mixta y pues con eso ya estaríamos concluyendo la tarea como tal. Les sugiero, si no se hagan pisar con el tiempo, hablen con su grupo, trabajen. Sé que hay elecciones presidenciales este fin de semana. Por favor, necesitamos un voto útil, ¿sí? Vayan trabajando en su proyecto, ¿sí? Son 50 puntos, ¿no? Son 5 a 7 integrantes, tiene que salir un proyecto muy interesante como tal, ¿sí? La clave, tú eliges el producto, tú eliges el servicio, tú eliges la empresa, lo único que tienes que hacer es justificar los datos que tú estás manejando. ¿Cómo lo justificas? Con un libro, con una noticia, con un paper, con un reporte, con algo. Cosa que lo que estés modelando no quede suelto, ¿no? Sino tenga sentido básicamente. Sí, yo me despido, ha sido un placer, dejo de compartir, pues nos vemos el día de mañana, no se olviden su tareita, hasta las 7:30 de la noche. Nos vemos, chao. Chao, Rodri. Se cuidan, Rodri. saludos.